uno de los más fuertes, la falta de previsión de nuestras autoridades, ¿no? Desde principios, bueno, finales de diciembre, que ya China mandó la información de que pues, efectivamente habían logrado aislar un virus nuevo, una mutación del coronavirus que se llamó COVID-19, porque lo identificaron en el año 2019. Pues en México todavía no habíamos llegado, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos a las autoridades cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, qué va a pasar, el virus va a llegar, nos vamos a hacer exentos de, y pues definiendo, pues prácticamente nosotros tuvimos que realizar nuestro plan de acción porque las autoridades, como siempre, se tardaron muchísimo. Entonces, nosotros desde finales de enero, mis compañeros y yo de ahí de Troncoso, ya habíamos ideado un plan de acción y contención en dado caso que un paciente sospechoso de la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 nos llegara a nuestra unidad. Y bueno, pues fue hasta finales de febrero donde se identifica el primer caso positivo en México. Y igual a finales de febrero nos llega un paciente con clínica sospechosa de COVID-19. Ya después las autoridades hasta mitades de marzo fue donde ya decidieron hacernos caso y ya pusieron el área de aislados bien delimitada, con una puerta decente y se empezó a funcionar esto de los hospitales 100% COVID y después de los hospitales híbridos. Luego, otro de los grandes retos, hablando pues del sector público, donde trabajamos la mayoría de los médicos y obviamente pues tenemos la mayor capacidad de pacientes, pues fue adquirir nosotros nuestro equipo de protección personal, porque nos empezaron a dar unos cubrebocas que se llaman N95, que filtran el 95% de las partículas, que son los indicados como fue en la influenza, como es ahorita en el COVID-19 para el personal de salud. Sin embargo, estos cubrebocas siempre tienen un lote, ¿no? Entonces tú te metes una página que se llama NIOSH o su equivalente oriental, que ahorita no me acuerdo el nombre, y ahí te dice la vigencia. Entonces nos metemos y ¿qué crees? Que ya habían caducado, que esos cubrebocas pues, no se recomendaban porque pues ya tenían 5 años que habían caducado, ¿no? Entonces pues tuvimos que contactar ahí gente de cierta empresa que fabrica estos cubrebocas y empezar a comprarlos nosotros, que obviamente pues ante el aumento de la oferta-demanda, pues si antes te costaban, no sé, 200 pesos en la época hace un año de la pandemia donde estaba a tope, pues hasta te costaban 1,000 pesos, ¿no? Entonces ese fue el otro, ¿no? Que pues desgraciadamente se da a veces materiales no idóneos, ¿no? Para la protección y que pues probablemente eso pudo haber mermado y que en algunos colegas del personal de salud pues, tuvieran defunciones, ¿no? Ya que México es el país que mayor defunción tiene a nivel del personal de salud. Otro de los grandes retos fue la desinformación, ¿no? Entre que, pues bueno, era una mutación de un virus ya conocido, pero a final de cuentas, pues se estaba comportando no tan frecuente como el primer coronavirus, pues algunos compañeros sufrieron algunas agresiones yendo hacia trabajar, ¿no? En el transporte público pues los bajaron, los insultaron, les aventaron café, les aventaban cloro, ¿no? Entonces, pues ya la solución fue que llegaran de civiles al hospital, en el hospital se cambiaran y nuevamente para salir hacia sus casas, pues se volvieran a cambiar de civiles para disminuir todo esto, ¿no? Pero esto fue infundado por mitos sin sentidos que sacó la sociedad. Entonces, pues esas fueron nuestras grandes pruebas, ¿no? Un sistema de salud desgraciadamente carente desde hace muchas generaciones, gobiernos que pues casi no les interesa invertir en el sector salud público, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Quién va? ¿Paz? ¿Gabriel? Voy yo. Buenos días, Doc. Gracias por aceptar la entrevista. Es un honor conocerlo y tenerlo con nosotros en este proyecto tan bonito e importante para la sociedad en general mexicana. La pregunta sería, a partir de su experiencia y desde su punto de vista, y seguramente sabrá que hay un montón de falsas noticias al respecto de lo que pasó con el COVID. Decían que les quitaban en ocasiones el líquido de las rodillas, que prácticamente no había un COVID, que lo había inventado el gobierno, que era un problema político entre el gobierno
estadounidense y sus colonias, en este caso decían que México, una de sus colonias, porque tenían problemas con China, entonces un montón de falsas noticias, fake news, pues, para acabar pronto. ¿Cómo fue su experiencia desde su punto de vista? Reitero, y ¿cuáles fueron esos retos para poder como disminuir estos conflictos de falsa información? Perfecto, pues primero muchas gracias, Gabriel, también un honor para mí conocernos. Híjole, esto del líquido de las rodillas, la verdad desconozco de dónde salió, pero bueno, es un procedimiento que se llama artrocentesis. Este es en un paciente que pudiera tener alguna infección en la articulación o que sufre un traumatismo y se forma sangre. Entonces, si tú dejas la sangre ahí, posteriormente se va a infectar. Entonces, o es un procedimiento para drenar la sangre de ese paciente en alguna articulación o para hacer diagnóstico. Tú sacas el líquido y lo mandas al laboratorio para ver si está infectado. Desconozco de dónde salió esta fake news. Probablemente pensaban que como el líquido normal se ve como amarillento viscoso, no sé, a lo mejor pensaban que se podía utilizar en alguna otra articulación, ¿no? Entonces, no, si tú le sacas el líquido de la rodilla de un paciente de alguna articulación, no se lo puedes poner a alguien más porque si no se va a infectar o puede desarrollar fiebre, ¿no? Entonces, desde ahí empezó eso que pues, la verdad nos daba mucha risa porque es algo sin sentido, sin fundamento y perdón por la palabra, pero pues algo muy tonto, ¿no? Ahí pues alguien vio que se hizo ese procedimiento y pues allá sacó esa deducción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí hubo muchas cosas de que lo inventó el gobierno. Yo decía, por el amor de Dios, ahorita el gobierno mexicano no tiene dinero, México no es de armas microbiológicas, ¿no? Como lo sería Estados Unidos, China, Corea del Norte, según, porque luego dicen que ahí les fallan a los coreanos del norte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira, lo he dicho siempre, ¿no? Creo que uno de los principales problemas de México, de los miles que tenemos, es la educación y esta educación viene pues prácticamente desde kinder, preprimaria, primaria, porque no nos inculcan el hábito de la lectura, ¿no? Un pueblo que no lee, desgraciadamente lo somos, es un pueblo ignorante, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente creo que el mexicano, la última vez que leí, creo que leen 2 libros al año, ¿no? Entonces, esto es algo que pues sí llama la atención. Entonces, esta falta de información, ¿qué pasa? Todos los virus mutan. El virus de la influenza, por eso es que tienen varias letras, ¿no? H1N1, H5N6, mutan en ciertas proteínas y ahí es donde le cambian el nombre, ¿no? ¿Qué pasó con este coronavirus? Ya se conocía en el 2003, hubo un brote que se logró contener allá en Medio Oriente sobre el primer coronavirus, que es el SARS-CoV-1. Entonces, entre que nosotros vamos cambiando nuestros estilos de vida, pues nos vamos adentrando más hacia la fauna, estamos destruyendo ahí atmósferas, estamos destruyendo poblaciones, los animales tienen que migrar y pues aunado a decirlo, ¿no? Los chinos, la población china que consume comida exótica, ¿no? Consume muchos alimentos en crudo. Entonces, la teoría, más o menos, porque todavía no lo han logrado comprobar, pero la teoría es que el reservorio natural del coronavirus es el murciélago. De ahí se aisló el primer SARS-CoV-1. Entonces, la teoría es de que vieron que en un mercado ahí de Wuhan, precisamente donde estalló todo esto, estaban vendiendo una sopa de murciélago cruda, o sea, no la calentaban. Entonces, por ende, la gente que comía esa sopa, ese murciélago, pues si el murciélago tenía algún patógeno, obviamente lo iba a desarrollar y el problema fue que hubo esa mutación. ¿En qué mutó? El coronavirus se llama así porque cuando lo ven a microscopio parece que trae una corona, por eso la opción coronavirus. Tiene una proteína que se llama la proteína S. El problema fue que en esta ocasión mutó esa proteína S y se hizo 20 veces más afín hacia el ser humano. Entonces fue más fácil que se contagiara el ser humano. Entonces, ahorita ya nos dimos cuenta que la replicación es totalmente respiratoria, ¿sale? Ya no estamos usando todo el traje de protección. Ya se documentó que la transmisión de persona a persona es totalmente respiratoria, entonces con un adecuado cubrebocas tricapa para la persona civil, N95 o más para el personal de salud, con eso es más que suficiente. Entonces, yo creo que ante este miedo y pues que alguna persona toma la delantera para tratar de
abatir o presionar a la sociedad en este tema. Entonces, pues sí, efectivamente, que primero que no existía el virus, ¿no? Entonces, eso es traducción de pues, un pueblo falto de conocimiento, ¿no? Que no conoce lo básico de la biología, donde todos los virus mutan y van a seguir mutando y así va a continuar esta mutación y pues es una simbiosis que tenemos los humanos con los virus desde prácticamente que se haya documentado el primer humano, ¿no? En este caso, la primera evolución del Neandertal al Homo sapiens o desde los Neandertals ya convivimos con los virus. Entonces, pues mucha gente que no lleva esta información pues que dice, ay, no, nos están mintiendo para que no salgamos, nos quieren coartar nuestra libertad. ¿Por qué? Porque el modo de transmisión es respiratorio. Entonces, si tú dejas salir a toda la gente, pues todos nos vamos a contagiar, ¿no? Y más que este virus, primero pensamos que no iba a ser tan grave, ¿no? Nos decían las noticias, no, se hacía el coronavirus, pero la influenza ha matado más. Pero ¿qué pasó? Pues no se hizo una adecuada contención aquí en nuestro país, hubo desinformación empezando, no me lo tomen a mal, pero pues empezando por nuestro presidente, donde al principio de la pandemia él decía, no usen cubrebocas y todos sálganse y abrácense, ¿no? Entonces, pues la gente que tiene poco conocimiento, pues si tu presidente, tu figura pública te está diciendo eso, pues le haces caso. Entonces ahí empezó el boom, mala administración de hacer el Vive Latino, ahí fue donde nos dio en la torre a la Ciudad de México. Después del Vive Latino, a las 2, 3 semanas, empezó a atascarse, a inundarse todos los hospitales de la Ciudad de México. Luego la segunda fue la central de abastos, donde todavía los permitían trabajar de forma normal. Y también uno de los tercer booms fue el Día de las Madres, ¿no? Que en México lo tenemos muy arraigado, puede llover, tronar, pero el Día de las Madres siempre, siempre, siempre o vas a visitar a tu familia o llevas a tu mamá a comer o a algún lugar. Entonces esos fueron los 3 booms que nos llenaron los hospitales y se pasó a lo que es el semáforo rojo. Entonces, pues ahí fue parte de todas estas fake news que empezaron a presentar, Gabriel. Muchas gracias, Doc. Encantado con esa información muy, muy de viva voz, porque esas son unas cuantas, porque sí abundaban las falsas noticias por doquier. Sí, ahorita no me acuerdo de otras, pero creo que esos fueron las principales, ¿no? Y bueno, pues ya aunando, o a lo mejor me adelanto a alguna de las preguntas, de repente empezaron los amantes del dióxido de cloro a salir, a las calles. Entonces, ¿qué pasa? El dióxido de cloro para los humanos es mortal, o sea, nadie en su sano juicio va a agarrar una botella de cloro y se la va a tomar, ¿no? Entonces, hubo un artículo de 1982, porque pues me tuve que meter a investigar sobre todo esto de los amantes del dióxido de cloro. Entonces, pues sí, efectivamente fue un estudio en ratas donde con dióxido de cloro les limpió todo el sistema digestivo. El problema fue que de las 12 ratas, 11 se murieron y la otra hizo una fístula traqueoesofágica, o sea, en la tráquea y en el esófago se abrió la mucosa, se abrió el tejido y se comunicaban y pues la otra rata hizo una infección muy cañona y terminó muriendo, ¿no? Entonces, obviamente, porque como es de hecho, hasta es un agente químico, ¿no? Donde te vienen los cuidados. Entonces, pues obviamente no van a hacer ningún experimento en humanos porque sería antiético de que si sabes que es muy deleterio, pues pongas a humanos a consumir dióxido de cloro y pues les pueda pasar algo, ¿no? Entonces, nunca van a hacer un estudio en humanos de dióxido de cloro. Ahora, ¿qué pasó? Híjole, hasta me va a dar pena, pero bueno, algunos familiares míos por allá del norte, empezaron a hablar, ¿no? Lo del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, a veces yo creo que nada más es por estar de moda, porque yo le comentaba a mi familiar que daba esta información, le digo, bueno, si tú estás muy seguro de que no te va a pasar nada, pues yo te pago el viaje aquí a la Ciudad de México y yo veo que te tomes el dióxido de cloro y si en 7 días no te moriste, no sangraste del tubo digestivo, no hiciste alguna fístula traqueoesofágica, pues vaya, te puedo creer, ¿no? Yo mismo te pago la endoscopía antes y después del dióxido de cloro y pues obviamente, ¿qué creen? Pues no acepto este reto esa persona, ¿no? Entonces, no, definitivamente
el dióxido de cloro no lo recomienda a nadie. Al principio, no me acuerdo qué país de Sudamérica, no me acuerdo si era Perú o Bolivia, habían dicho que podría ser ayuda para el COVID y ya después hicieron algunos estudios y pues, supongo que les fue muy mal y ya 6 meses posteriores dijeron que efectivamente el dióxido de cloro no tiene nivel de evidencia, ¿no? Entonces ya ahorita ya han ido disminuyendo los creyentes del dióxido de cloro, pero pues por si todavía les llegan a ofrecer o decir, no tomen dióxido de cloro. De hecho, el mismo hipoclorito de sodio que usamos en la limpieza, si nos cae una gotita en la piel, nos hace que nos quema en la piel y sí, eso, todo es acorde a la concentración. El problema es que tú no lo puedes manejar bien cuando estás hablando de diluyentes en mililitros, ¿no? Entonces algunos te dicen 2 gotas en 100 mililitros. No te va a pasar nada si lo tomas una vez, pero si lo tomas 7, si lo tomas 7 veces en la semana o si te lo tomas todo el mes, entonces sí puede erosionar la mucosa traqueoesofágica y te va a generar fístulas y esas fístulas te van a generar sangrado de tubo digestivo. De hecho, en el hospital tuvimos 5 casos de sangrado de tubo digestivo por ingesta de dióxido de cloro, ¿no? O sea, el paciente era previamente sano, no tomaba ningún medicamento, estaba en una edad acorde menor a 45 años, donde pues, todavía no hay problemas de úlceras, y llegaron con sangrado de tubo digestivo. El único antecedente fue la ingesta de dióxido de cloro vía oral, y pues se les hizo la endoscopia y tenían fístulas traqueoesofágicas y tenían ahí unas úlceras, ¿no? Entonces, pues esos pacientes afortunadamente les fue bien y no crearon ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna complicación. Hubo unos casos en Estados Unidos donde desgraciadamente murieron los pacientes, porque si ellos hicieron algo que se llama sepsis, que es una infección muy fuerte, ellos hicieron sepsis y pues desgraciadamente hubo como 15 defunciones por ingesta de dióxido de cloro allá en Estados Unidos. Aquí en México creo, hasta donde yo sé, creo que no se ha reportado ninguna. Tendríamos que investigar más a fondo. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. ¿Quién vas tú, Juan? Sí. Bueno, pues después de todo lo que ha dicho, ¿qué recomendaciones le daría al público? Claro que sí, Juan. Al público y de este fenómeno y sobre las noticias falsas del COVID-19 o SARS-CoV-2. Ok, bueno, la recomendación ahorita que ya estamos en la Ciudad de México y en la mayor parte del país bajando de niveles, pues la recomendación va a ser la misma. Hasta que no tengamos a más del 80% de la población vacunada, debemos de utilizar cubrebocas en todo el tiempo, excepto cuando estemos en nuestras casas o en un lugar donde estemos solos. Si llegamos a salir, los lugares idealmente tienen que estar bien ventilados. Se puede hacer ejercicio, se recomienda que sea al aire libre. Si no hay más de 5 personas a tu redonda en un radio de unos 30 metros, puedes no utilizar cubrebocas. Y si hay más personas, tienes que utilizar cubrebocas. En los gimnasios que ya están abriendo, en todas las partes que no sean ventiladas o más bien no estén abiertas, ahí sí tienes que utilizar el cubrebocas en toda ocasión. Evitar las conglomeraciones, porque hemos visto que pues, últimamente como han bajado los casos, pues ya más gente ha salido, ¿no? Creo que hace una semana subieron ahí una foto del centro y donde parecía época pre-COVID, ¿no? Donde toda la gente estaba aglomerada, no traían cubrebocas, ¿no? Entonces, evitar aglomeraciones, utilizar cubrebocas. Nos refieren que principalmente tricapa o puedes combinar un tricapa con uno de tela, o sea, utilizar doble cubrebocas, tricapa más tela y eso te da una efectividad casi igual al del N95, ¿no? Personal de salud tiene que utilizar N95. Yo sé que ya estamos hartos, pero pues evitar viajes a la playa porque ahí es donde más se dan los contagios, reuniones familiares, donde más se dan los contagios ahí también, ¿no? Entonces pueden infectar a sus familiares porque hay algo que se llama el paciente asintomático. Tiene la infección,
pero no desarrolló síntomas, no desarrolló fiebre, no desarrolló problemas respiratorios, no desarrolló dolores musculares, pero él contagia a otras personas, entonces puede contagiar a personas mayores y estas personas mayores sí pueden ponerse más graves. Ahorita pues continuar con la vacunación, vamos lento, pero bueno, ahora sí que afortunadamente no se ha suspendido la vacunación. Vacúnense, todas las vacunas previenen, todas previenen que no te mueras por COVID. Ojo, te puede dar COVID, pero si tú estás vacunado, únicamente te va a dar un cuadro leve. Es lo mismo que la vacuna de la influenza. Con la vacuna de la influenza no es que no te vaya a dar influenza, sino que con la vacuna tú vas a evitar que hagas un cuadro severo y que tengas que estar hospitalizado o que te mueras, ¿no? Entonces, ha sido un boom, es la vacuna más rápido que han sacado, prácticamente se tardaron un año, pero bueno, aquí la ventaja es que ellos ya tenían el conocimiento del coronavirus 1, del SARS-CoV-1, entonces para ellos ya fue más rápido hacer la vacuna porque ya tenían el virus previo documentado. Igual a lo mejor me estoy adelantando una pregunta, pero también de las fake news de las vacunas. Nos decían, Moderna y Pfizer utilizan una tecnología genética que se llama de RNA. Ellos no te están inyectando el virus, te están inyectando, vamos a decirlo de forma coloquial, para que toda la gente lo entienda, la proteína S que hablamos, que es la que genera todo este show, ellos la aislaron, entonces te están inyectando únicamente esa proteína S del coronavirus para que tu sistema inmune lo detecte y empiece a generar anticuerpos, ¿sale? Es como pues ahora sí que voy a usar un meme que me gustó mucho, es como cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Este canijo te está pedaleando la bici, ¿no? Te está bajando a tu novia, ¿no? Y te enseñan la foto. Y ya vas con tus amigos y, oigan, no, es que me está pedaleando la bici, ¿cómo ven? No, pues cuando lo veamos, sobres, ¿no? Entonces lo mismo funciona con la vacuna. Una vez que ya la proteína S entra al cuerpo y los anticuerpos la reconocen y empiezan a generar inmunidad, cuando llegue el verdadero SARS-CoV, el coronavirus, tú ya vas a tener anticuerpos, entonces esa enfermedad se va a limitar y no vas a generar los problemas respiratorios o que te tengas que internar en el hospital o morir, ¿no? Entonces, pues ahorita Pfizer y Moderna son esas que son de RNA. La Sputnik, la CanSino y la AstraZeneca se llama de vector viral. ¿Qué significa esto? Hay muchos virus. Uno de los virus que conocemos también y que desde la infancia estamos expuestos se llama el adenovirus y el rinovirus, que son las famosas gripas estacionales o invernales. Entonces, ellos agarraron el adenovirus y le pusieron la proteína del coronavirus. Entonces, estos de vector viral sí te están inyectando un virus que fue modificado, que es un adenovirus, pero que tienen la proteína S del coronavirus y hace exactamente lo mismo. Te inyectan, tu sistema inmune lo detecta, empieza a generar anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que pudieran desarrollar más frecuente en todas las vacunas, ya sea Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson? Pues es los mismos que el COVID, dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo, en las articulaciones, cansancio. Reportan que el 40% le inyectan y dicen, no, es que de verdad me siento así súper cansadísimo y me la pasé toda la tarde dormido. Y todas dan dolor en el brazo. Yo no lo creía porque según yo las inyecciones que me daban pues no me dolían y todo eso, pero ¿qué creen? Me pusieron la Pfizer y ay, hijos, sí duele el brazo al momento de la inyección y a las 4 horas no podía ni moverlo. Entonces, pues únicamente con hielo local o si generas fiebre puedes tomar paracetamol, pero bueno, es muchísimo mejor sentir 4 horas adolorido el brazo a que te mueras por COVID-19, definitivamente. Entonces, nuevamente, todas las vacunas previenen en un 100% las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Entonces, esto hablando únicamente, no me voy a meter en el tema político, bueno, hablando de lo que hicieron en Israel, ellos vacunaron a la mayor parte de su población con Pfizer. Entonces, cuando ellos ya llegaron a un 90% de población total vacunada,
ya salían, nada más cuando había más de 200 personas en un lugar, sí les decían que utilizaran cubrebocas, si no, ya todos sin cubrebocas, haciendo prácticamente su vida normal. En Estados Unidos ya lo están haciendo, ellos están vacunando en promedio más o menos de 2 a 3 millones de personas por día. Entonces, ellos dicen que para junio ya van a regresar a la normalidad, ya en algunas ciudades pues grandes como Nueva York, Texas, si eres viajero hasta te vacunan gratis, y en otras ciudades que dejan pues gran cantidad de dinero para ese país, Las Vegas, pues ya prácticamente para entrar te piden tu vacunación, si no estás vacunado te vacunan, y ya ellos están ya igual sin cubrebocas y todo esto, y pues no han tenido ningún brote hasta el momento. Entonces, pues ahí va la vacuna, ¿no? Entonces es algo muy bueno que se hizo muy rápido, y pues cuando les toque hay que vacunarse. Y vamos a hablar un poquito, seguramente iban a preguntar, creo yo, o si no, pues ahí estamos. ¿Qué pasó con AstraZeneca, no? Que empezaron a decir que si te vacunabas, generabas trombosis, etcétera. El problema no es la vacuna, el problema es el sistema inmunológico de cada persona. Aunque somos todos humanos, nuestro sistema responde de forma diferente, y es lo que vemos. Los pacientes que hacen un COVID severo, su respuesta inmune está extremadamente exagerada. Entonces hacen algunos cambios en el cuerpo que totalmente se llama inflamación, se inflama una parte del cuerpo que se llama endotelio, que hace muchas funciones, se inflaman los pulmones, para decirlo coloquialmente y que todos nos entiendan. Entonces, se dieron cuenta que en algunos pacientes que se les puso la AstraZeneca en Europa, principalmente jóvenes menores de 50 años, empezaron a hacer trastornos de la coagulación, les daba infartos cerebrales o algo que se llama en las piernas trombosis, que un émbolo, digamos una gota de sangre condensada, coloquialmente para que me entiendan, se puso en una de las venas y esto inflamó la vena, ¿no? Entonces, alemanes se dieron cuenta que esto es a causa del sistema inmune de esos pacientes, ¿no? Por eso es que la recomendación es que la AstraZeneca sea en pacientes mayores de 50 años. Pero bueno, si nos vamos al beneficio, es mayor beneficio al riesgo que te pase esto. El riesgo es de 0.0001%, ¿no? Entonces es un riesgo muy bajísimo. Al final de cuentas, como todas estas vacunas o es vector viral o es por RNA, pues tu sistema inmune va a actuar. Entonces nos pueden generar, en algunos casos, trombosis, en algunos casos otra cosa que se llama mielitis transversa, que empezó con la de Pfizer. Pero si nos vamos a los datos, de 3 pacientes que hayan hecho mielitis transversa a los 40 millones que ya hay vacunados en todo el mundo y que no les dio COVID severo, pues es muchísimo mayor el beneficio que el riesgo totalmente. Una pregunta fuera de esto. En la comunidad de mi mamá, allá en el sur, en Minatitlán, en una zona rural que se llama Providencia, se dio 5 casos que después de vacunarse la gente murió. Después de vacunarse. Antes de vacunarse, la gente, esos 5 casos cuentan que andaban normal, andaban sin nada. Ok, mira, Juan, hasta ahorita no se ha documentado que la... Y le pusieron la canción, allá en Minatitlán se aplicó la canción. Ok, mira, de la CanSino, como es China, pues no tenemos mucha información, ¿no? Y a veces los chinos ocultan. Pero hasta donde se sabe y tenemos información, las vacunas no te generan muerte. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de nuestro país, ¿no? Porque pues, de los demás países no sabemos. Pero nuestro país, nosotros somos genéticamente predispuestos a ser diabéticos, a ser hipertensos. Pues a pesar de que la gastronomía mexicana pues, es súper rica y deliciosa, pues a veces se cocina con mucha manteca. Eso genera esclerosis en las arterias, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, ahí lo ideal es que hubieran hecho necropsias del cuerpo
de los que desgraciadamente fallecieron para saber la causa de muerte, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente, con estos factores de riesgo, el mexicano está súper propenso a que sufra un infarto agudo al miocardio, un infarto al corazón o un infarto a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos llegó al hospital una paciente de 72 años que le habían puesto a la AstraZeneca con un infarto cerebral, pero pues también la paciente era diabética mal controlada, era hipertensa mal controlada, ya tenía problemas renales y no se quería dializar. Entonces, pues ahí lo más lógico es que el infarto fue por estas enfermedades de larga evolución que ella tenía con un pésimo control, ¿no? Entonces, ese es el problema. Aquí, ¿cómo hubiéramos acertado un poquito más? Pues haciendo necropsias del cuerpo de los fallecidos para saber la causa de muerte, ¿no? Si fue un problema cardíaco, si fue un problema pulmonar, ¿no? La CanSino hasta ahorita pues no ha reportado muchos efectos adversos. Lo único es que están viendo, porque la CanSino se supone que nada más es una aplicación, pero ya están viendo que probablemente necesite un refuerzo a los 6 meses. Es la única información nueva que tenemos de la CanSino. De ahí en fuera no han reportado que se relacione. Donde un señor andaba bien y ya después de la vacunación se empezó a sentir muy mal y lo llevaron al hospital y le detectaron cáncer en fase terminal. Ah, no, el cáncer en fase terminal tarda años, Juan. Definitivamente no fue por la vacuna. Ningún cáncer te vacuna si a las 6 horas tienes cáncer, no. El cáncer tarda años. El problema es que obviamente al inicio del cáncer, vamos a salirnos un poquito del tema, pero para que quede bien explicado, al principio del cáncer son síntomas muy generales, náusea, vómito, dolor abdominal, y pues ningún médico de primera instancia vas por eso y dice, tienes cáncer, ¿no? No, pues algún problema gastrointestinal y pues igual, ¿no? Por nuestra comida, si es que comí gorditas o no sé, algo típico ahí de la región, pues les empiezan a dar tratamiento, pues obviamente se les quita la náusea y todo eso, pero conforme se va expandiendo el cáncer que hace metástasis, pues ya el paciente ahora sí va a la contraria, empieza a bajar de peso. También depende del tipo de cáncer que haya tenido el señor, ¿no? No es lo mismo un cáncer de pulmón, que tardan más años en desarrollar síntomas, que un cáncer de páncreas o un cáncer de hígado, que son muy agresivos y en 6 meses ya prácticamente te consumen, pero no. Nada que ver la vacunación con el cáncer y menos si ya era cáncer terminal. Para que estuviera en fase terminal, mínimo el paciente ya tenía más de 6 meses con el problema de ese cáncer, ¿no? Entonces no se relaciona ninguna vacunación con el cáncer. Son cosas totalmente aisladas que pues en este caso se vacunó y pues empezó a desarrollar síntomas por el cáncer terminal que tenía y pues fue al hospital, pero no, definitivamente no se asocia la vacunación con el desarrollo de cáncer. Gracias. Muchas gracias. Por la información. No hay de qué. Sí, en efecto, creo que el doctor contestaste algunas preguntas que teníamos ya en el apuntador, pero qué bueno, porque sí, justo aclaraste lo de las vacunas, lo de las noticias falsas y estas dudas puntuales que incluso te plantea Juan. Creo que por ahí, Gabriel, tenías una penúltima pregunta, ¿no? Échenle, ya hay tiempo, ya vimos a los pacientes. Pues muy bien, Doc. La verdad es que está haciendo una información muy valiosa y muy puntual. De verdad es que en ocasiones sería bueno que hicieran caso porque, como planteaba hace ratillo, hay gente que es como muy incrédula, a pesar de que tiene la información ahí, tiene el síntoma ahí, sigue como creyendo que es mentira, ¿no? Y que conspiran en contra de ellos. Exacto, ¿no? Sí, ojalá y este tipo de proyectos se estén dando cada vez más, porque lamentablemente son más las falsas noticias que las buenas noticias, ¿no? Y más no se habla del caso del familiar que, a ver, si en efecto el cloro te va a salvar, vente, échate unos tragos de cloro y a ver si es cierto. Exacto, no, también otro que al principio no creía en el COVID, le dije, no, pues mi hospital es COVID, vente. Obviamente tú no entras con el equipo de protección y pues ya vemos, ¿no? Si te contagias o no. Pues obviamente tampoco aceptó el reto. Claro. Entonces, y también lo que comentaban mis compañeros, ¿no? O sea,
bueno, yo pensaba, ¿no? En el año 2020, no, hombre, la tecnología, la información, íbamos a ser superhumanos, ¿no? Y ahorita es como le estamos enseñando a lavarse las manos, a que se tienen que vacunar. Entonces, pues vamos como en retroceso, ¿no? En mis tiempos de morro, y supongo que en el de ustedes también, tu mamá no se pone a investigar si era japonesa, alemana, ahora está la vacuna y vas, ¿no, canijo? Y pues eso nos ayudó porque tenemos nuestro esquema completo y evitamos muchas enfermedades, ¿no? Entonces ahorita podemos entrar en lo que hay otras preguntas. Está de moda estos antivacunas. Yo les voy a decir de dónde salió este show de las antivacunas. Ahí hace unos años, no me acuerdo si fue en el 90 o en el 92, o por ahí, hay una revista, hay varias revistas médicas, pero una de las más prestigiosas se llama The Lancet. Entonces, en esa revista, un pediatra sacó una asociación entre la vacunación y desarrollar trastornos afectivos, ¿no? Que se llama, se me fue el nombre. Las personas, perdón, es que entraron y se me fue el nombre. Autistas, perdón, ya. Entonces, él relacionaba la vacunación con el desarrollo de autismo en los pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, a veces las revistas, por querer publicar o a lo mejor no tenían muchas publicaciones, no investigan cómo fue la metodología de ese científico, de ese médico o cualquiera que quiera publicar para llegar a los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? No, que ya hasta los mismos médicos dicen que si vacunas a tus hijos les va a dar autismo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí empezó el movimiento antivacunas y como que The Lancet dijo, creo que nos equivocamos. Entonces se fueron a ver cómo estuvo la metodología del doctor y vieron que estaba mal, que estaba sesgada, que no había datos ahora sí que fuertes que asociaran eso, ¿no? Entonces sacan algo que se llama una retracción, de que pues ahora sí que de forma coloquial se arrepienten de haber publicado eso. Entonces ahorita si ustedes buscan el artículo, lo pueden descargar, pero atrás de todas las páginas viene una leyenda que dice retracted, ¿no? De que pues no es cierto esa información. Entonces de ahí se agarraron los antivacunas, ¿no? De que las vacunas generaban autismo y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a haber brotes de enfermedades que ya estaban controladas por la vacunación, sarampión, rubiola, varicela. Entonces empezaron a haber brotes a nivel mundial, principalmente Estados Unidos, Europa, en Italia son mucho antivacunas, ¿no? Que hasta ya el gobierno tuvo que decir, ¿saben qué? Si quieren que su hijo entre a la escuela, esquema completo de vacunación, si no, no lo aceptamos, ¿no? Y hay multas a los padres que no tienen el esquema completo de vacunación con sus hijos, ¿no? Entonces, ese fue el inicio de este movimiento antivacunas. Y pues, ¿qué pasa? Que pues, la gente no se mete a investigar, no se mete a ver si es cierto, no se mete a ver cómo funciona una vacuna, no se mete a ver la historia de la vacunación, que desde que empezó la vacunación, pues vivimos más, ¿no? O sea, es lo que decimos, quieren un mundo sin vacunas y eso, pues vamos a regresar a la Edad Media, donde la esperanza de vida era de 32 años, ¿no? O sea, pues yo ya estaría muerto, ¿no? Entonces, las vacunas aumentaron nuestros años de vida, ¿no? Y generan una respuesta inmune y por eso pues, nosotros somos de la especie más protegida en ese sentido, por las vacunas, ¿no? Si estuviéramos en un mundo sin vacunas, pues tal vez no estaríamos hablando nosotros en este momento. Entonces, eso fue donde se agarra el movimiento antivacunas, ¿no? Aquí en México, que ya estaba controlado el sarampión, igual hace un año, pues como todo se centró al COVID, empezaron a haber brotes de sarampión de gente de Italia que se vino a vivir a México y que no vacunaron a sus hijos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, pero pues nuevamente la vacunación es de las mejores creaciones que ha hecho el ser humano y pues nos protege y estimula nuestro sistema inmunológico. Pues ya para ir cerrando. Perfecto. Muchas gracias. Venga, Gabriel. Ya para ir cerrando. Para la historia y la evolución de la humanidad. Han habido como algunos episodios en la historia de la humanidad que sí nos han pegado fuerte. Creo que la libramos bien.
la fiebre amarilla estuvo creo que un poco más pesado, ¿no? La peste en La Europa, peste bubónica, exactamente. los La, cambios influen- la, climáticos. in- la, digamos, la más relativa antes de la influenza fue la famosa fiebre española. Pero qué pasa, eso es lo que decíamos, ¿no? La historia es para aprender de nuestros errores y no repetirlos, así me decía un profesor de historia. ¿Qué pasó en la fiebre española? En la primera ola no hubo tantos muertos. Dijeron, ya va bajando los casos, ya pueden salir, etc, etc. Pero ¿qué creen? Que en la segunda ola que tuvieron ellos, ahí fue donde hubo la mayor cantidad de muertos. Y esto nos pasó en México. En la primera ola, sí, el hospital estaba lleno. La edad eran más o menos como de 50, 65, pero en la segunda ola se morían más rápidos y llegaban pacientes más jóvenes, ¿no? Me tocaron, pues, yo tengo 34, pues ahora sí que chavitos de 30, 28 que estaban hospitalizados, ¿no? Y algunos murieron, ¿no? Y tú decías, ¿qué onda, no? Estás, pues no segunda ola, porque la verdad nunca controlamos la pandemia, pero nosotros lo decimos el segundo uppercut del COVID aquí en México, pues ya los pacientes eran jóvenes y se morían más rápido. Y tú ahora sí que hacías todo bien, los intubabas, ahí con el ventilador tú tienes que manejar ciertas presiones, etcétera. Entonces nosotros, pues, como nos dicen las guías, todo iba excelente, pero el paciente se moría, ¿no? Entonces, pues eso sí te llegaba a frustrar como médico, ¿no? Que dices, yo hice todo bien, estaba bien, estábamos en parámetros, iba mejorando el paciente y ¡pum! De repente se moría el paciente y no salía. Entonces sí, son grandes golpes a la humanidad. Espero que esto se logre controlar rápido y que quede esa enseñanza hacia los humanos, ¿no? De que debemos respetar a la naturaleza, debemos de tener mayor cualidad de higiene, que eso es básico, lavado de manos, alimentarnos un poco mejor, tratar de hacer un poco de ejercicio y aprender, ¿no? Porque desgraciadamente estos virus van a seguir mutando. Ahora, no quiero sonar paranoico, pero los grandes infectólogos del mundo, ellos están esperando que en algún momento vaya a mutar la gripe aviar. Y el problema de la gripe aviar es que ese sí se esparce a nivel del aire ambiental. Entonces, si logra mutar ese virus, que esperemos que no, y toquemos madera, aunque seamos científicos, ahí sí se espera mayor letalidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo lo tomaría este COVID-19 como un aviso de humanos, hay que cambiar estilo de vida, hay que ser más sanos, no hay que meterse ya más con la naturaleza, porque si seguimos así, definitivamente ese virus de la gripe aviar va a mutar y ahí sí nos va a ir mucho peor. Y lo vimos cuando empezó hace un año la cuarentena, que no fue cuarentena, pues el mar de Acapulco ya estaba transparente, limpio, en la noche se veían ahí unas algas que producían una luz fosforescente, ¿no? En Cancún, en Bacalar, en Holbox, en todas esas partes donde pues el humano ya prácticamente se adentró y pues desgraciadamente tenemos una pésima educación ambiental y somos cochinos, ¿no? La gente tira la basura ahí en la playa, tira la basura ahí en el mar, ¿no? Entonces, pues ojalá se pueda concientizar también sobre esta parte y que los humanos no somos los dueños del mundo, ¿no? Coexistimos con todas las especies y pues tratar de cambiar nuestros hábitos para que todos podamos cohabitar de forma más saludable. De hecho, hay ya varias gente que toma conciencia de esto, pero realmente los que no toman conciencia son los socios capitalistas, que les vale por juntar más ganancias y, y dinero, se pasan por el narco del triunfo, todo esto, y les vale. Sí, desgraciadamente el dinero es lo que mueve el interés del humano, pero pues vuelvo a lo mismo, ojalá pudieran establecerse leyes ambientales más estrictas para que esto no esté pasando, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues, vas a ganar mucho dinero, pero pues, si te mueres no te vas a ir con el dinero, ¿no? Entonces hay que coexistir.
Creo que México está en pañales en esto de las leyes ambientales y es una buena oportunidad para que se endurezcan algunas leyes de desechos, que muchas empresas tiran sus desechos al mar, que contaminan, o esto que nos acaban de decir, ¿no? Que algunas empresas refresqueras de alto nombre pues están extrayendo mucha cantidad de agua de nuestro país y ahorita, bueno, pues aquí en la Ciudad de México, Tlaloc nos ha hecho el paro y ha estado lloviendo, pero pues nos enfrentamos inminentemente en un futuro no muy lejano a una sequía, y en todo el mundo, global, a una sequía muy importante. Entonces, si no aprendemos ahorita, que es el momento, yo creo que todavía es el punto de retorno, si no se aprende, si no se endurecen las leyes ambientales, si el humano no deja de meterse con la naturaleza, pues o muta un virus y nos va a matar a más de la mitad de la población, o ya no va a haber agua y pues todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda actuar, esperemos que con esto la gente logre, ¿cómo se llama? Recapacitar o entender qué es lo que pasa con el virus. Traté de hablar manera de muy coloquial, porque luego hay algunos colegas te empiezan a criticar, ¿no? O sea, esto es una plática para población común, no es una plática médica. Entonces, traté de hablar lo más coloquial posible para que toda la gente pudiera entender, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud. Muchas gracias, una doctor. pregunta más. Juan, tenías otra pregunta, igual ya para ir cerrando. Sí. También queríamos, bueno, vas adelante, Juan. Hay una recomendación que le hicieron a mi mamá de la vacuna, porque ella tiene las defensas muy bajas, como ella tiene problemas gastrointestinales. Le dijo un doctor del que tenemos ya años conociéndole y mucha confianza, le recomendó que no se vacunara porque le puede hacer coagulación en la sangre cualquier vacuna, y esto la puede acarrear a una inminente muerte. Híjole, Juan, mira, ahí pues yo tendría que saber el expediente clínico de tu familiar para saber un poquito más. Se recomienda que a las personas que tienen baja inmunidad o defensas bajas, personas con cáncer, personas con SIDA o alguna otra enfermedad autoinmune, en ellos se recomienda la vacunación, porque si no se vacunan, cuando les dé COVID, obviamente tienen más probabilidades de hacer un COVID severo. Pero le digo, tendría que saber los antecedentes de tu mamá. Si ella tiene alteraciones de la coagulación, coagula mucho, nuevamente coloquialmente hablando, es una contraindicación relativa, ¿sale? ¿Por qué? Porque nuevamente no se ha logrado asociar que la vacuna por sí misma te genere esto, sino que ya es parte de tu cuerpo. Si son únicamente problemas gastrointestinales, no sé cómo qué problemas, si tiene colitis de repetición o diarrea crónica, no hay contraindicación para la vacuna, ¿no? De hecho, hasta ya van a vacunar embarazadas, se me olvidó decir esto. En Estados Unidos vacunaron unas embarazadas y ya en este caso fue niña, la hija nació con inmunidad contra el COVID-19. Entonces, ahorita en México van a vacunar embarazadas, si mal no recuerdo, a partir de la gestación de la semana 29. Entonces, tiene divertículos. Por sí solo, con los divertículos no se contraindica. Ya si tu familiar tiene algún problema de la coagulación, principalmente que coagule de más o más rápido, sería una contraindicación relativa. Las contraindicaciones más fuertes es que ya hayas presentado anafilaxia. ¿Qué significa anafilaxia? Una reacción alérgica muy, muy, muy fuerte que te tuvieron que llevar al hospital y que prácticamente casi ya no podías respirar. Algún medicamento, eso es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque una compañera, por si me ve, Quetzali, la amo, es mi hermana, no sanguínea, pero pues nos llevamos también. Ella le decimos que es alérgica a vivir. Es alérgica al pulpo, a los mariscos, a algunos medicamentos, a los perros, a los gatos, al polvo, a todo.
le pusieron la Pfizer y no le pasó nada. Entonces, ahorita esas son algunas contraindicaciones. ¿Por qué? Porque nuevamente todavía están en fase 3 de la vacunación, todavía en ningún lugar dijeron ya, Pfizer, listo, va a salir al mercado la vacuna. Por eso es que la parte privada no ha podido conseguir aún la vacuna, porque todas están en la fase de investigación 3, que es prueba en humanos. Hasta ahorita van bien. De hecho, ya Pfizer pidió permiso en Estados Unidos y van a empezar a vacunar a niños de 11 o 12, no me acuerdo, a 16 años. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de los niños es diferente al nuestro. Entonces, ya van a empezar a hacer pruebas allá, ¿no? Entonces, ya vas a ver que en un año o que ya se autoricen, es como el de la influenza. Pues cada vez va a ser mejor la vacuna y ya van a ir disminuyendo estas contraindicaciones que son relativas, y la única absoluta es eso, ¿no? Que hayas tenido una reacción anafiláctica por algún medicamento anteriormente, esa sí se contradice de forma absoluta por el momento. Pero nuevamente, pues necesitamos el récord de tu familiar para yo poder decirte con seguridad, ¿sabes qué? Sí, vacúnate, ¿sabes qué? No, vacúnate. Experiencia propia, mi abuelita paterna, ella también es alérgica a la vida. Y yo le dije, vacúnate, abuelita. O sea, la verdad, si yo fuera alérgico a 1000 cosas, pero nunca he hecho reacción anafiláctica, yo sí me vacunaba. Y ella no quiso. Le dije, bueno, pues, o sea, ya es tu decisión, ¿no? No puedes obligar a la gente. Le traté de explicar ahí una hora y pues obviamente le dije, bueno, abuelita, me va a doler mucho, pero pues si te da COVID y te pasa algo, pues ya quedará en tu conciencia de que lo pudiste prevenir. Pero no, o sea, el mensaje es vacúnense, 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 vacúnense. Personas inmunosuprimidas con cáncer, VIH, hay que vacunarse. Embarazadas a partir de la semana 29, hay que embarazarse y ya su hijo o hija ya va a salir con anticuerpos, y entre más personas inmunizadas tengamos, va a ir disminuyendo esto del COVID, y en unos, espero que tal vez 3 o 5 años, pues el COVID va a ser como la influenza, ¿no? Va a ser ya o sea, el COVID llegó para quedarse, no lo vamos a erradicar, pero va a ser como la influenza, que únicamente va a haber picos controlados en ciertas estaciones del año. Y si nosotros nos vacunamos, pues ya, ¿no? Como pasó con la influenza. Ahorita, pues ya prácticamente la influenza la recordamos cada año, pero para la vacunación, ¿no? Porque ya no ha vuelto a brotar. Entonces, esa es la recomendación. Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Ahí mismo en las vacunaciones hay personal médico. Entonces, si tienen alguna duda, contraindicación, o piensan que tienen alguna contraindicación, en ese momento le dicen al personal médico y ellos les avisarán si son aptos para la vacuna o recomiendan mejor por el momento no inmunizarse. Pero hasta ahorita la mayoría, la recomendación es, si todos nos vacunamos, esto va a pasar más rápido y en unos años el COVID va a ser como la influenza. ¿Qué le recomendaría al gobierno para regreso a clases? Porque híjole, Juan, nuevamente, no estoy en ningún tinte político, no, nada, ¿no? Yo ahorita estoy neutro. Para mí, es una mala idea. ¿Por qué? Porque no hay vacunas todavía en niños. Qué bueno que vacunaron a los maestros, pero aquí sí voy a hacer un mensaje. Debieron de primero haber terminado de vacunar a todo el personal de salud y ya después a toda la población, porque el personal de salud es quien recibe a los pacientes enfermos. Entonces, ¿qué puede pasar? Ya pasó en Campeche, regresaron a clases y solo les duró 3 semanas porque ya volvió a aumentar el COVID. Como los niños no están inmunizados, no sé por qué tienen esa creencia que a los niños no les da COVID. A los niños les da COVID y niños se han muerto de COVID, menos que los adultos, pero se han muerto. ¿Qué pasa? Ellos van a ser los asintomáticos. Además, controla a un niño, traes tu cubrebocas, no sé, del Capitán América y el otro trae de Iron Man. Ay, pues chido, vamos a intercambiarnos, ¿no? Y ya uno contagió al otro. Van a ser asintomáticos. Entonces, aquí va a haber 2 problemas. Uno, conviven con la maestra o maestro, el maestro va a estar inmunizado. A él no le va a dar cuadro severo de COVID, pero como les dije,
aunque estés vacunado, sí te puedes contagiar de COVID. Entonces van a ser también portadores asintomáticos. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño regresa a su núcleo familiar después de la escuela y puede contagiar a la mamá, al papá, al abuelito. El maestro o maestra regresa a su núcleo familiar después del trabajo y pues si está casado o tiene hijos, pues puede contagiar al marido, a la esposa, a sus hijos, a su propia familia. Entonces, pues para mí, mi punto de vista es que todavía no es momento de regresar a clases presenciales, ¿no? Y estamos hablando de esto nada más de primaria, imagínate, en la UNAM donde yo estudié, pues cuántos somos en la UNAM, ¿no? Sales de tu facultad, está atascada, te vas a otra facultad y está igual de atascada, entonces, pues para mí, en este momento no creo que sea buena idea el regreso de clases. ¿Cuándo sería el momento? Universidad, cuando todos los estudiantes y maestros estén vacunados, ahí sería el momento. Primaria, pues tienen que esperar porque apenas van a empezar las pruebas de las vacunas con pacientes pediátricos. Entonces, pues mi punto de vista personal es que creo que nos estamos adelantando al regreso de clases. Y espero equivocarme, pero si se regresa a clases, van a ver que 3, 4 semanas después va a haber aumento de los casos de COVID aquí en la Ciudad de México o en los lugares donde se planee el regreso de clases. Entonces, pues van a tener que tener una medida así súper estricta. Vi unos videos en China donde el control era, pero, o sea, no tienen una idea. Llegaba el papá con el hijo, la hija, todos igual, ¿no? Con cubrebocas. En la entrada les tomaban la temperatura, que bueno, eso es una medida pues absurda, porque si eres asintomático no vas a tener fiebre, pero bueno, ahí les tomaban la temperatura, pasaban, se lavaban las manos los maestros y los niños, les quitaban ese cubrebocas, les ponían otro, se volvían a lavar las manos, les ponían sus caretas, no sé si eran maestros o como gente ahí que estaba supervisando, acompañaba al niño a su escritorio y literal era el escritorio y como a 5 metros el escritorio del otro y del otro y del otro niño, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos se veía que ese es un buen control. El problema aquí en México es, ¿podremos hacer eso? ¿Se destinará fondos para hacer eso que hicieron en China o únicamente va a ser, pues como la mayor parte de las estrategias, ¿no? Estrategias que se hacen, digámoslo coloquialmente, mexicano hablando, al chilazo y pues salen mal, ¿no? Entonces, pues yo creo que nos estamos adelantando todavía al regreso de clases, pero pues bueno, ya el gobierno federal supongo que habrá hecho algunos estudios y los grandes recomendadores y sapientes de este tema, pues le han de haber dicho que es viable, supongo, espero, quiero creer. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Logré leer un pequeño abstract de como las reglas que ellos tienen para el regreso a clases, donde se contradicen, porque obviamente, como les comenté, lo ideal es lugares abiertos, bien ventilados. Entonces, en su abstract del gobierno federal del regreso a clases, ellos referían que los niños ahora van a comer en el salón. No, por favor, que no coman en el salón. Se van a contagiar. Tienen que comer afuera, pongan carpas, que sea al aire libre, que esté bien ventilado. ¿Por qué? Porque cuando comen se van a quitar el cubrebocas y ahí es donde mayor exposición van a tener al virus. Entonces espero que alguien haya notado esto y nuevamente que los niños pongan carpas afuera en el patio y tomen sus alimentos afuera para disminuir el riesgo de contagio. Pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Creo que estaban diciendo que para el 7 de junio. Entonces, pues a esperar, si se da este regreso, pues a esperar la última semana de junio, la primera de julio, a ver cómo van los casos de COVID. Muchas gracias, profesor. Doctor, creo que ya para ir cerrando, tenemos creo que bastante información, la verdad, sobre diferentes temas. Ha sido muy rica la plática, muchas gracias. Por ahí usted estuvo detrás de la ganadora del segundo lugar de WordPress Photo 2021, ¿no? Cuéntenos esta historia ya para cerrar la charla. Perfecto, me encanta esta historia. Un día estaba ahí en otro hospital trabajando, donde ahorita ya no laboro por cosas del destino,
Es una amiga, una muy buena amiga, Laura Medina, por si logras ver este video, le mando un saludote. Me dice, oye, es que me contactó un fotógrafo, Iván Macías, ya gran amigo ahora también, y quiere hacer un reportaje porque fue cuando empezaron a agredir al personal de salud. Creo que prácticamente hace un año, en mayo del 2020. Y pues él quiere quiere tomar fotos para que la gente vea la otra cara de la moneda, concientizar a la gente, etcétera, etcétera. ¿No? Le dije, sí, pásale mi contacto. Y ya me habla el Iván, me cuenta su proyecto. Y ya le dije, ¿quieres entrar a una sala COVID? Sí, 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 sí. Bueno, pero el riesgo es este. ¿Qué onda? ¿Jalas? Va. Nosotros pues te vamos a cuidar lo mayor que podamos, te vamos a enseñar a vestirte, a desvestirte, etcétera, etcétera. Las recomendaciones, ¿no? Pues trata de no estar a menos de a menos de 1 metro de los pacientes, que sea 1,5 metros. Obviamente, pues algunas situaciones, ¿no? No puedes tienes que tener el consentimiento de la persona para que salga su cara y todo esto, ¿no? Y ya me dijo que sí, 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 va, se arma, va. Quedó impactadísimo Iván, porque obviamente, si para nosotros los médicos era frustrante, ahora pues una persona civil que no está acostumbrada a ver la muerte, pues salió impactado, le tocó ver un paciente que estaba respirando, pues digamos que más o menos, pero no estaba intubado, y que de repente se puso mal y lo tuvimos que intubar rapidísimo, ¿no? Le tocó ver varios muertos, entonces pues ahí echó todas esas fotografías, quiso fotografiarnos de cómo salíamos demacrados después de tantas horas con el equipo de protección personal para que la gente viera, ¿no? Que nosotros no éramos el enemigo, nosotros los estamos tratando de ayudar, pero pues al ser un virus donde todavía no hay algún medicamento antiviral que lo detuviera y en ese momento pues todavía no había vacunas, pues no podíamos hacer gran cosa. Ahora sí que al que le toca, le tocaba, ¿no? Y por más que sean las cosas bien, pues mucha gente fallece. Entonces ya toma las fotos, empieza a moverse por aquí en México. Creo que el primer contacto fue ahí de alguna sede de televisión en el norte, en Monterrey, si mal no recuerdo, donde pasaron las imágenes, se empezaron a gustar, la subió a sus redes personales sociales, algunos otros artistas también las empezaron a difundir y empezó como que pues, a ganar seguidores y fama Iván. Y ya fue cuando me dijo, oye, hay una competencia en Holanda, el WordPress, y pues voy a mandar algunas fotos, ¿no? Mandó la de la doctora Katia Palomares, también un saludo, que fue la del segundo lugar, de mi compañera Quetzali, yo, todo el conjunto de trabajo. Entonces, pues en ese, los jueces alemanes determinaron que Katia era el segundo lugar, que para mí debió de haber sido el primero, pero bueno, yo no soy juez. Entonces, desde ahí empezamos otra vez ¿cómo se llama? A que la gente volteara a ver al personal de salud, que no se olvide esto del COVID. Y pues bueno, ahorita Iván tiene algún proyecto más que pues no puedo decir porque todavía está en pañales, pero vamos a hacer algo con todas estas fotos que no se lograron ver en el WordPress para que ustedes las puedan ver y ya después ahí les paso cómo va el asunto ya cuando esté terminado para que puedan ver todas las fotos que él tomó, así todas, y sepan cómo se vivió hace un año esto del COVID. Excelente, muchas gracias, doctor. Creo que con esto podemos cerrar. Como ven, chicos, ha sido pues muy fructífera, bastante información. Al final creo que tuvimos de más de lo que esperábamos, lo cual está bien, para que cuando colguemos este video, para la gente que vea, creo que se tocan bastantes temas que son urgentes también en cuanto a información y en cuanto a cómo detectar la desinformación, tanto en el tema del COVID, que va a seguir presente, como en el tema de la vacunación, que ya está más cercana a la población. Entonces, pues creo que sería todo. Muchas gracias por tomarnos la llamada, la verdad. Y pues gracias a Gabriel y gracias a Juan por estar aquí y poder plantear todas las dudas y las preguntas. Perfectísimo, Eduardo. Y también antes que se me olvide, pueden buscar en Google, le ponen cómo detectar fake news, y ahí les va diciendo pasos o cosas de focos rojos para que ustedes detecten cuando una información
obviamente es falsa, y en cualquier cosa, porque ya hemos visto también temas de nutrición que sacan de fake news, temas de ingeniería, de todo, ¿no? Que salen de fake news, entonces, para que puedan detectar y pues nuevamente recordar, porque a lo mejor luego hay unas gentes se sienten atacadas, no hay ningún tinte político, únicamente es mi experiencia, lo que ha pasado, lo que yo he vivido, lo que yo creo, y pues invitar a la población mexicana a crear el hábito de la lectura. Lean un libro al mes y no tiene que ser a fuerza un libro fuerte, hay mucha, hay ficción, hay novela, hay surrealismo, hay muchas. Yo les voy a recomendar unos libros si pueden. A mí el que me atrapó en la lectura, el clásico de Frankenstein, yo lo leía y decía, no, lo tengo que terminar porque me apasionaba. Hay otro que se llama Damp, en español es Maldita, de Chuck Palahniuk, el director del Club de la Pelea, donde la historia está muy interesante. Espero la lean, y ya está la secuela que se llama Doom. Entonces, pues así, espero que les gusten estas lecturas y poco a poco vayamos fomentando, ahora sí que el challenge de leer un libro al mes, aunque sea. En un año ya leeríamos 12, en 2 años 24, y pues eso nos enriquece culturalmente y nos genera buscar la información y también nos mejora nuestra ortografía. Muchas gracias, doctor. Claro, hagamos ese challenge. Creo que todos lo debemos, la gente que lo vea este video también debería retomarlo y comentar también, que nos dejen en los comentarios y tal, ¿no? Entonces, sí, ahí si recomiendan libros, échenlos. Exacto. Juan, Gabriel, ¿todo bien ya de su parte? ¿Nos podemos despedir? Sí, yo encantado, Doc. La verdad es que una experiencia maravillosa, información de primera mano, lo que hace falta. Y bueno, también felicidades por el premio, pues prácticamente por decidirse dedicarse a esto tan importante. Porque sí es complicado. Yo tengo un amigo que estudió medicina y la primera vez que hizo residencia le falleció un paciente. Y dice, no pude dormir como en una semana. Dice, no sé, estuve en conflicto. O sea, es una decisión complicada ser médico. Y bueno, felicidades por el premio, felicidades por el trabajo y pues ánimo, salud y que todo vaya bien. Y mil gracias, la verdad, por este tiempo, por la charla, por la información, por el conocimiento, que pues pareciera sencillo, pero hay que estudiarle, hay que dedicarle. Entonces, sé que le va a servir a la gente y bueno, vamos a postear esto lo más posible que se puede y esperemos que también estas cosas se hagan virales. Perfecto, claro. Gabriel, muchas gracias. También, ahorita que tocaste el tema, también para terminar, hubo un ataque diciendo que nosotros matábamos a los pacientes, y créanme, yo sé, todas las carreras tienen su importancia y todas las carreras les tienes que dedicar tiempo y sacrificios, ¿no? Pero en medicina es en la residencia, más que nada, cuando tú estás haciendo para la especialidad, se llama residencia médica. En este caso, pues, son guardias o sea, tú entras el lunes al hospital, sales el martes, luego el miércoles tienes que volver al hospital, jueves otra vez, viernes, entonces sacrificas muchas cosas, ¿no? Entonces, créanme, no nos matamos tantos años para matar a la gente. Si quisiéramos matar a la gente, sería más fácil irnos a la mafia o esas cosas que sí se dedican a matar gente de verdad. Nosotros damos todo nuestro esfuerzo y conocimiento que hemos adquirido a través de los años, pero a veces, desgraciadamente, pues las personas, por muchos años de no controlarse de forma adecuada, de no cuidarse, pues ya llegan en un estado de gravedad extremo, y aunque tú hagas todas las cosas bien, pues esa persona va a morir. ¿Por qué? Porque no se cuidó, no se controló de su diabetes, no hizo ejercicio, no comió bien, no toma sus medicamentos, que esto es algo muy, muy frecuente en México, ¿no? Los hipertensos de repente dejan de tomar sus medicamentos porque la presión ya estaba bien. Pues sí, la presión estaba bien por los medicamentos que usted tomaba, ¿no? Entonces, ese mensaje también, antes de que se me olvide, el personal de salud, no matamos a la gente. Crea que hay muchas deficiencias en el sistema de salud mexicano público. Trabajamos con lo que tenemos y con lo que podemos. A veces hemos sido, y se los digo abiertamente, Eduardo, Gabriel, Juan, hemos sido 3 médicos para 85 pacientes, más la consulta en urgencias que va llegando. No, es humanamente imposible ver a todos.
¿qué haces? Te dedicas a ver a los más graves y a la consulta que va llegando, detectar qué paciente pudiera estar grave para ingresarlo. Entonces, nos atacan y nuevamente pues nosotros no designamos la cantidad de médicos que somos. Eso ya es parte del instituto donde cada quien se trabaje. No sé, yo creo que por cuestiones del presupuesto no quieren dar más gente, siguen diciendo que somos los indispensables cuando no es cierto. Ahí les va nada más algo rápido. La Organización Mundial de la Salud recomendaba que debía de ser un médico por cada 4 pacientes con COVID. ¿Sabes cuántos vi yo una vez? 15. Una vez me tocó a mí ver 15 pacientes con COVID. ¿Cómo salí? No, pues salí deshidratado, salí desgastado, ya casi me internaban a mí también, ¿no? Entonces, la gente tiene que ver, no es culpa del médico, no es culpa de la enfermera, no es culpa del personal de salud. Hay que ir con las autoridades y presionarlas para que suelten más presupuesto hacia el sistema de salud, para que se contraten más personal de salud, que también muchos les dieron licencia. ¿Qué significa esto? Si tú eres personal de salud y eras obeso, hipertenso, diabético o acabas de tener a tu hijo, maternidad, ellos no han regresado al hospital. Entonces todavía si ya éramos menos, pues fuimos todavía menos personal. Entonces es lo que quiero que la gente se lleve. Nosotros no matamos a la gente, de verdad, créanme que damos todo en nuestro horario de trabajo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero definitivamente nos rebasa. Es más la gente con seguridad social o en el caso de la Secretaría de Salud que ve gente sin seguridad social, es demasiada ya la cantidad de gente para el personal de salud. Estamos totalmente rebasados. Ahí está el llamado. Pues muchas gracias por esclarecer también esta última parte. Ahora sí, pues nos estamos viendo. Le mandamos. Muchas gracias, doctor, por toda la información que nos dio. Fue muy completa y exacta, porque actualmente hay mucha gente que le sigue echando la culpa al gobierno del virus cuando realmente no es cierto eso. Sí, o sea, han dejado el sistema de salud olvidado décadas. Pero pues ya alguien tiene que venir y decir, ¿sabes qué? Necesitamos ya meterle al sistema de salud. Esperemos que este gobierno lo pueda y lo logre hacer. Pero definitivamente, dentro de las varias cosas que necesita México, hay que invertirle a la salud. A la salud se invierte, no se pone austeridad. Tienes que invertir en salud, ¿no? Y eso es en todo el mundo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Estuvo Héctor, increíble esta plática. Juan Cruz y Gabriel, muchas gracias. Nos desconectamos ahora y estamos al habla. Muchas gracias a todos.